sea, 6 veces más, estas líneas tendrían que acomodarse mucho más apretadas en esta misma superficie, porque el área no ha cambiado. Lo que yo estoy suponiendo es un campo 6 veces más intenso que este mostrado. Por lo tanto, las líneas se amontonarían, se ajustarían mucho más para poder entrar todas en esta cantidad de área. Este concepto nos lleva a la siguiente conclusión. Si el área no cambia, es la misma, y la intensidad de campo aumenta, el número de líneas que atraviesan la cantidad de área mostrada van a ser mayor. Es decir, que nosotros podemos representar la intensidad de campo eléctrico en términos del número de líneas de campo que atraviesan la unidad de superficie. Ese es el concepto de flujo de campo eléctrico. Y cómo el flujo de campo eléctrico puede representar cualitativamente a la intensidad de ese campo eléctrico. Repito, si el número de líneas que atraviesan la unidad de superficie, siempre hay que fijar como unidad de superficie un valor constante. Si el número de líneas que atraviesan la unidad de superficie aumenta, este aumento es proporcional a la intensidad de campo eléctrico. O dicho al revés, la intensidad de campo eléctrico queda definida en términos del número de líneas que atraviesan la unidad de superficie. Por lo tanto, despejando, fíjense que el número de líneas que atraviesan la unidad de superficie es proporcional al producto E por A, donde E es la intensidad de campo eléctrico, o sea, el módulo del vector campo eléctrico, y A es el área que estamos considerando que es atravesada por estas líneas de fuerza o líneas de campo. En el sistema internacional tendríamos newton sobre coulombios para el campo eléctrico y metros cuadrados para el área. Ahora bien, a esta cantidad E por A, tomamos el área en módulo y el campo eléctrico en módulo, a esta cantidad escalar E por A, la denominamos flujo de campo eléctrico y la definimos como flujo de campo eléctrico. Ahora bien, un segundito por favor, hay interferencia con un micrófono abierto. ¿Tienen la gentileza por favor de cerrar el micrófono? Gracias. Ahí están tomando 2 clases al mismo tiempo y no sé qué van a obtener de eso. Bueno. ¿Qué sucede si la superficie no es perpendicular a las líneas de campo eléctrico uniforme? O sea, forma un ángulo cualquiera, por ejemplo, un ángulo θ. Lo que sucede es lo siguiente. Nosotros tenemos que tomar de esa superficie que estamos analizando la proyección perpendicular a las líneas de campo. Fíjense que si proyectamos perpendicularmente a la dirección del campo eléctrico esta área A, lo único que tenemos que hacer es considerar un área A', que sería esta área vertical, donde A' es la proyección vertical del área A, con solo multiplicar a esa área A por el coseno del ángulo θ. Ahora, el número de líneas que atraviesan ambas superficies, en este caso va a ser el mismo, pero el área A se transforma en el área A'. Por lo tanto, el flujo de campo eléctrico, acuérdense que lo definimos como el número de líneas de fuerza que atraviesan la unidad de superficie en forma perpendicular a dicha superficie. Por ese motivo hacemos la proyección de esta superficie oblicua, digamos, la proyectamos en dirección perpendicular al campo, por definición, para poder estar en acuerdo con este concepto original, con el número de líneas que atraviesan en forma perpendicular a la superficie. Ahora bien, el flujo de campo eléctrico en este caso sería E por A'.
Pero A' es A coseno de tita, de modo que reemplazando nos quedaría E por A', o sea, E por A por coseno de tita. Ahora bien, en el álgebra nosotros conocemos lo siguiente, que si tenemos dos vectores, el vector E y el vector A, el producto escalar E por A, como lo he puesto aquí, se puede definir en términos del módulo de E, del módulo de A, por el coseno del ángulo comprendido entre los dos vectores. Quiero hacer una salvedad. No tenemos problemas con el vector campo eléctrico. Pero la historia es esta. ¿Por qué hablo del vector A? Si el área no es un vector, el área es un escalar. Y lo voy a explicar despacio porque este punto es importante. El área de esta superficie plana es un escalar. Pero entonces, ¿por qué lo trato como un vector? La respuesta es la siguiente. Porque se le da al área el carácter vectorial transitorio. Es decir, a esta área la multiplico por un versor R. R sombrerito tiene por módulo 1, es un versor. Pero este versor es un vector de módulo 1 perpendicular al área que estoy analizando. Y vamos a apelar aquí a un concepto del álgebra que ustedes seguramente lo tienen fresco, o por lo menos cercano. Cuando hablábamos de planos en álgebra, una forma de definir los planos en álgebra era por medio del vector perpendicular a dicho plano. Entonces la ecuación cartesiana de un plano, recuerden, A por X más B por Y más C por Z más D igual a 0, esa es la ecuación cartesiana del plano, nos decía que los coeficientes A, B y C, que acompañan a las variables X, Y y Z, eran las componentes de un vector perpendicular al plano. Si ese vector perpendicular al plano lo normalizo, ¿cómo se hace para normalizar un vector? Divido cada una de sus componentes por el módulo del vector. Es decir, a las componentes A, B y C del vector perpendicular al plano, la divido a cada componente por el módulo del vector. El módulo del vector sería A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado raíz cuadrada. Al dividir cada componente por el módulo del vector, lo que he hecho es normalizar el vector. Eso en términos matemáticos. Pero en términos geométricos, ¿qué significa? Que yo estoy considerando un versor. Ese versor tiene la misma dirección que el vector perpendicular al plano. O sea, el versor es perpendicular al plano. Pero tiene módulo 1. Ese versor, es decir, vector de módulo 1, es perpendicular al plano. Por lo tanto, este concepto geométrico, este concepto topológico, lo puedo traer del álgebra a esta parte del análisis físico que estamos haciendo. Presten atención. Yo puedo suponer esta área A como una porción de plano, como una partecita de un plano infinito que la contiene. Ahora bien, ¿cómo defino a ese plano? Con lo que acabamos de decir, concepto del álgebra, al plano lo defino en términos de su versor normal, que lo obtengo de su vector normal, que sale de los coeficientes de la ecuación cartesiana del plano. Entonces, pongamos entre comillas, plano, porque en realidad no es un plano, es una porción, este plano está definido por un vector perpendicular a él, que en el caso de ser de módulo 1 se llama versor. Ahora bien, presten atención en lo siguiente.
Si yo a este versor, es decir, vector de módulo 1, lo multiplico por el escalar área, porque el área es un escalar, obtengo un vector, el vector A. Fíjense lo que estoy señalando con el cursor. Pero este vector A tiene una longitud o módulo que es el área A, escalar. Y tiene una dirección y un sentido definido por el versor R. Ergo, el producto escalar del vector E por el vector A queda definido como E por A por coseno de tita. Y E por A por coseno de tita no es ni más ni menos que el concepto de flujo de campo eléctrico. ¿Qué hemos hecho? Resumen. Darle al área, que es un escalar, el carácter vectorial transitorio. ¿Por qué le llamo carácter vectorial transitorio? Porque el área en esencia y por naturaleza no es un vector, es un escalar. Y ustedes me dirán, y entonces, si es un escalar, ¿para qué insiste en darle carácter vectorial? Querido, la respuesta es esta. Le doy carácter vectorial transitorio porque me conviene en términos matemáticos obtener una expresión de este tipo, E por A. Ajá, ¿y por qué le conviene? Porque al tener el producto escalar del vector E por el vector A, por definición del producto escalar, nosotros sabemos que es el módulo de un vector por el módulo del otro vector por el coseno del ángulo comprendido entre ambos vectores. Y esta expresión vectorial, producto escalar entre el vector E y el vector A, coincide en su esencia matemática, en su naturaleza, que es esta por definición, con la expresión, salto ahora del álgebra, de la matemática a la física, miren, con la expresión que necesito para definir en términos físicos el flujo de campo eléctrico. Entonces, resumiendo, si realizo este artilugio matemático de darle carácter vectorial transitorio al área, este artilugio, esta artimaña matemática, que es totalmente válida, me permite a mí escribir el flujo del campo eléctrico en términos del producto escalar entre dos vectores. Ahora bien, ustedes me dirán, ¿y para qué tanto despiole? Si en realidad con esta expresión nos alcanza y nos basta. La respuesta es muy sencilla, porque nosotros estamos trabajando en esta parte de la electrostática con teoría de campo, en este caso campo eléctrico. Y el campo eléctrico es un vector. Entonces conviene utilizar las herramientas del álgebra vectorial, o sea, las expresiones matemáticas con las cuales manejamos los vectores, para describir en lenguajes matemáticos un fenómeno físico, en este caso el campo eléctrico. Ajá, ¿y por qué nos conviene? Porque vamos a utilizar de aquí en adelante algunos teoremas y algunos desarrollos del cálculo diferencial e integral que se simplifican muchísimo cuando representamos con una herramienta matemática vectorial a estos conceptos físicos de campo. Por eso nos conviene, dicho en otros términos, representar el flujo del campo eléctrico en términos, valga la redundancia, de una expresión de carácter vectorial, para compactarla y para manejarla a la expresión del flujo de campo eléctrico de una manera más maleable en términos matemáticos. Ahora bien, ustedes me dirán, y no alcanzo a entender muy bien. Bueno, lo vamos a decir de otra manera. Cuando la superficie ya no sea un plano, sino que sea una superficie cualquiera, como la que observas en la figura,
es decir, una superficie con cierta curvatura espacial, que puede ser simple, o puede ser una curvatura doble, o una curvatura espacial cualquiera. En ese caso ya no tengo una superficie plana, pero apelando a este concepto, fíjense lo que sucede. La superficie grande yo la puedo dividir en pequeñas áreas que sumadas integran la superficie que están viendo en la figura. Es decir, esta superficie de la figura la divido, qué sé yo, en 100 áreas más pequeñas. Como ustedes quieran la dividen. Por ejemplo, la división más natural sería en pequeños cuadraditos. Ahora, en cada uno de estos pequeños cuadrados que constituyen el área grande, supongamos que sean 100, en cada uno de estos pequeños cuadrados vamos a encontrar un flujo de campo eléctrico. Vamos a encontrar líneas de campo que atraviesan el área de ese pequeño cuadrado. Decimos entonces que si el área de ese cuadrado la hacemos más pequeña, es decir, en lugar de dividir en 100 partes iguales a esta superficie, la divido en 1000, y vamos a hacer otra disquisición. En lugar de 1000 la vamos a dividir en 1.000.000 de partes iguales. Tendríamos que usar un microscopio para poder ver ese cuadrado, porque son 1.000.000. Pero usando el microscopio yo podría observar en ese cuadrado que tengo un campo eléctrico actuante. Ustedes me dirán, no, pero tengo más. Y sí, pero es tan pequeña el área que puedo perfectamente asumir que hay un solo valor de campo, una línea de campo que la atraviesa. Y como el área es cualquiera la que estoy tomando, le voy a dar el subíndice I. Entonces, en esta área I, una área genérica cualquiera de ese 1.000.000 de áreas que yo tengo, en esa área está siendo atravesada esa área por un campo eléctrico en ese lugar específico, I, o sea, en ese punto, P sub I. ¿Por qué? Porque esta área grande está definida por distintos puntos P sub I del espacio, y en cada punto actúa un campo eléctrico, y cada punto de ese espacio tiene asociado un área pequeña alrededor del punto, muy muy pequeño, en donde actúa un campo eléctrico claramente definido. Ahora bien, van a entender por qué el flujo entonces queda, en términos del producto del campo eléctrico por el área, queda especialmente definido de esta manera para analizarlo en lo que sucede en esta área grande de forma irregular. Veamos qué pasa. En este punto P sub I, donde tengo un área muy pequeña, delta A sub I, delta significa un valor del área cualquiera. Entonces, esta área pequeñita puede quedar representado por el vector delta A sub I. Y en ese punto actúa un vector campo eléctrico E sub I, que formará un cierto ángulo θ sub I cualquiera con el vector área, transitoriamente definido. El flujo de campo eléctrico en esta área muy pequeñita, digamos en este punto, será igual a ¿qué? Al producto punto del vector campo eléctrico que actúa en ese punto por el área de ese punto. Ustedes me dirán, pero un punto no tiene área. Está bien, pero yo en este punto asocio como área de ese punto un área muy pequeñita en el entorno de él. Entonces, el flujo de campo eléctrico en este área pequeñita es E sub I por delta A sub I. Pero por el producto escalar paso al módulo de cada uno de estos dos vectores por el coseno de θ I, el coseno del ángulo comprendido. Quiere decir que esta expresión que estoy señalando con el cursor es el flujo de campo eléctrico en esta pequeña área. Pero no pierdan de vista que el área grande, que es la que a mí me interesa, la he dividido en 1.000.000 de partes y he analizado lo que pasa en una sola de esas partes que me da este flujo.
Por lo tanto, si yo calculo el flujo en las 999.999 otras partes que me quedan, voy a tardar un buen rato, y sumo todos esos flujos, lo que voy a obtener desde la primera parte que yo analicé hasta la parte 1.000.000, cuando las considera todas, lo que voy a hacer al sumar todos esos flujos individuales es obtener el flujo de campo eléctrico total. O sea, que el flujo de campo eléctrico va a ser la sumatoria de I hasta N, el número de partes que tú quieras tomar como división de esta área total, del producto E sub I por delta A sub I. En el límite, es decir, si en lugar de ser 1.000.000 lo llevo a 10 millones, 100 millones, 1.000 millones, en el límite, cuando yo aumento el número de partes en que divido esta superficie que estoy analizando, hago que el área de cada una de esas partes sea cada vez más chica. O sea, el área tiende a cero. ¿El área de quién? De cada una de estas partes, que constituyen a la superficie que estoy analizando. Entonces, en el límite, cuando estas áreas tienden a cero, las A sub I, el límite de esta sumatoria se transforma en una integral de superficie del producto escalar E sub I por diferencial de A sub I. En este caso, el diferencial de A sub I será un diferencial de área muy, muy pequeño. Bueno, solicito por favor que hay alguien que no está muteado. Mientras espero que se mutee, voy a ver en el chat que hay una pregunta. Ah, profe, no entiendo a qué se refiere con producto punto. El producto punto es una definición del álgebra vectorial, es una forma de definir el producto de dos vectores, en este caso el vector campo eléctrico y el vector delta área. El producto punto de dos vectores se define como el módulo de un vector por el módulo del otro vector por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Fíjense acá en este dibujo. Yo tengo el vector E sub I y el vector delta A sub I. Josefina, tengo dos vectores, delta A sub I y el vector E sub I. Como podés ver, ambos están dispuestos en un cierto ángulo θ sub I. Bueno, el producto escalar o producto punto de estos dos vectores se define. ¿Qué significa que se define? Lo aceptamos de esta manera, como el módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo comprendido entre los dos vectores. Es una definición del álgebra vectorial. En este caso, Josefina, esta definición del álgebra vectorial nosotros la tomamos como una herramienta matemática útil que en este caso nos viene muy bien para poder representar en términos matemáticos este concepto de flujo de campo eléctrico. Porque no tenemos que perder de vista qué pretendemos. Lo que pretendemos es representar un campo eléctrico con un concepto, es decir, con una idea, que es la idea de flujo de campo eléctrico. Y ustedes me dirán, ¿y cuál es esa idea de flujo de campo eléctrico para volver hacia atrás? La idea de flujo de campo eléctrico es que si vos tomás un área, una unidad de área, por ejemplo, 1 metro cuadrado, 1 centímetro cuadrado, 1 decímetro cuadrado, 1 milímetro cuadrado, eso es la unidad de área. Si vos tomás una unidad de área y contás el número de líneas de campo que atraviesen esa unidad de área, eso te da una idea de la intensidad de campo. Cuando más líneas atraviesan la unidad de área, el campo es más intenso en un módulo. Ese concepto de flujo de campo eléctrico nos lleva a tener una herramienta para cuantificar la intensidad de campo en un punto.
Bien, cerrando el paréntesis de lo que le explicaba a Josefina, hemos llegado a lo siguiente, que el flujo de campo eléctrico, como hemos dicho ya, depende de la intensidad del campo, pero también depende en cierta medida del área en donde está actuando ese campo que a nosotros nos interesa de alguna manera incursionar o estudiar. Aquí esta parte no se ve muy bien, pero tenemos una elipsoide de revolución. En lugar de ir al aspecto matemático, que yo cuando les escriba esto ustedes lo van a poder deducir muy bien, porque fíjense, el flujo de campo eléctrico depende, acá, flujo de campo eléctrico depende de un coseno de un ángulo. Si el ángulo es 0, coseno de 0 vale 1. El flujo será máximo, E por A. Si el ángulo es 90 grados, coseno de 90 vale 0. 0 por E por A, 0. Quiere decir que el flujo es 0. Y si el ángulo está entre 0 y 90 grados, el flujo tendrá un valor entre el máximo y el valor nulo. Veamos esto. Por ejemplo, si este elipsoide de revolución es atravesado por líneas de campo eléctrico como muestra la figura, habrán puntos del elipsoide que quedan perpendiculares a la dirección del campo. Allí el flujo es máximo. Y puntos del elipsoide en donde esa superficie está en la dirección del campo. Si la superficie está en la dirección del campo, el vector normal es perpendicular al campo. El ángulo es 90, el coseno es 0, el flujo es nulo. ¿Qué me dice esto? Que una superficie puesta en dirección tangente al campo no tiene flujo. Y lógico, porque la superficie es rozada por el campo, pero no atravesada por el campo. Y una superficie que sea oblicua, en un caso intermedio entre el flujo máximo y el flujo nulo, nos dará un flujo determinado que dependerá del ángulo de inclinación de esa superficie respecto del vector campo eléctrico. Esto es lo que nos está diciendo esta figura respecto de el flujo de campo eléctrico en términos en función del área que nosotros tomemos de este elipsoide de revolución. Como dije recién, llegamos a que el flujo del campo eléctrico es una integral de superficie del producto vector campo eléctrico, por diferencial de área vector, donde al diferencial de área se le ha dado el carácter vectorial transitorio. ¿Sí? Aquí fíjense que pasamos de la expresión vectorial a la expresión escalar, porque lo que estamos haciendo es tomar el producto punto de estos dos vectores y considerar el flujo de campo eléctrico perpendicular al área. Veamos una aplicación. Supongamos una partícula puntual Q positiva, las líneas de campo son salientes en forma radial, y hemos visto por la ley de Coulomb que el campo eléctrico a una distancia R de esta partícula con carga Q, ¿a qué es igual? A K por Q sobre R cuadrado, donde K era 1 sobre 4 pi epsilon 0. O sea que si nosotros tomamos una esfera que encierre a esta partícula Q y colocamos a la partícula Q en el centro de la esfera, cada punto de la esfera estará a una distancia R de la partícula Q porque Q está en el centro. Pero cada punto de esta esfera tendrá una intensidad de campo uniforme, constante en módulo. Y el módulo va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Q sobre R cuadrado, donde el R cuadrado en el denominador me está diciendo que rápidamente al alejarme del centro, donde está la partícula Q, rápidamente el campo se atenúa en relación inversa al cuadrado de la distancia. Ahora bien,
apliquemos el concepto de flujo de campo eléctrico. Es la integral de superficie, dijimos, del campo interior, campo normal, en este caso E sub n, por diferencial de A. Pero como el campo a una distancia r de la carga Q es constante, lo puedo sacar fuera de la integral, por ser constante. Entonces nos quedaría E por la integral de diferencial de área, pero la integral de diferencial de área, perdón, no es ni más ni menos que el área de la esfera, que estoy considerando de radio R. Y la geometría nos enseña que el área de una esfera se puede calcular como 4pi por r cuadrado. Noten que entonces 4pi r cuadrado lo puedo simplificar con 4pi r cuadrado que aparece en la definición de campo. En definitiva, el flujo de campo eléctrico para esta carga puntual va a ser igual a Q sobre epsilon 0. Y un hecho notable es que el resultado que estamos obteniendo depende de la intensidad de la carga y no del radio. O sea que puedo usar una esfera muy pequeñita que encierre la carga o una esfera sumamente grande que encierre la carga, y colocando la carga en el centro de esa esfera muy pequeña o de esa esfera muy grande, siempre el flujo de campo eléctrico, y esto es importantísimo, fíjense, ¿de qué va a depender? De la carga encerrada, pero no del radio de la esfera que use. Por ejemplo, puedo usar una esfera que encierre la carga Q. Supongamos que la carga Q es un electrón de 10 centímetros de radio y el electrón puesto en el centro, o una esfera más grande, por ejemplo, cuyo radio sea la distancia Tierra-Sol, 150 millones de kilómetros de radio. Pero no me importa semejante y tremenda esfera, no me importa el tamaño que tiene. Si yo coloco la carga en el centro, no me importa ese radio tan espantosamente grande, 150 millones de kilómetros, porque el flujo de campo eléctrico seguirá dependiendo de la cantidad de carga encerrada en esa esfera muy, muy grande. En este caso, un solo electrón, por ejemplo. Epsilon 0, recuerden que es la permitividad del vacío y tiene un valor constante. Esta parte fui más despacio porque es fundamental. En el sentido que ustedes tienen que rescatar de esta parte un concepto muy, muy importante. Es decir, una idea muy importante. El concepto o la idea que hay que rescatar es lo siguiente, que el flujo de campo eléctrico está relacionado con la carga encerrada por una determinada superficie. Ustedes me van a decir, pero profe, ¿y por qué toma una esfera? Y te voy a responder de una manera sencilla. Nunca te olvides de esto como ingeniero. La naturaleza ama la simetría. Te lo voy a repetir. La naturaleza ama la simetría. Yo podría haber elegido, en lugar de una esfera, podría haber elegido, qué sé yo, una pirámide, un elipsoide, un cuerpo espacial irregular como una roca, y dentro de esa roca, que tiene una forma muy, muy complicada,
dentro de esa roca, de la cáscara que define la roca, colocar la carga Q. Y yo diría, con todo lo visto hasta acá, ¿lo podemos hacer? Y la respuesta es sí. Pero en términos matemáticos, resolver ese problema es astronómicamente difícil. Pero si tú eliges una esfera y colocas la carga en el centro, ese problema astronómicamente difícil se vuelve astronómicamente sencillo por el solo hecho de tener simetría puntual. Una esfera tiene simetría puntual. Cualquier punto de la cáscara de la esfera, cualquier punto de la esfera, está situado a una distancia constante de su centro, es el radio. Y esa simetría puntual hace que ese concepto topológico, es decir, de la forma, esa propiedad de la forma, asociado con la ley de Coulomb, para la definición de campo eléctrico, acordate que campo eléctrico es fuerza sobre carga y la fuerza sale en la ley de Coulomb. Entonces, esta propiedad geométrica fundamental de la simetría, asociada o vinculada a la ley de Coulomb, me permite definir el flujo de campo eléctrico de una manera extremadamente versátil, sencilla, rápida, eficaz. Pongo un pequeño punto acá porque me están haciendo una pregunta. A ver. Constanza, no, todo lo que estoy explicando no es la ley de Gauss, es la definición de flujo de campo eléctrico que me lleva a la ley de Gauss, Constanza. Estamos a punto de obtenerla, presta atención. Entonces, la idea fundamental es esta, que el flujo de campo eléctrico queda ahora asociado, escuchen chicos, ya me estoy desprendiendo del producto punto E por A. Lo estoy dejando al producto punto E por A. Y estoy haciendo un salto conceptual, como un cambio de idea, hacia un concepto, o sea, una idea, que asocia el flujo del campo eléctrico con la cantidad neta de cargas que existen dentro de una superficie cerrada, cualquiera. Pero como te dije que la naturaleza ama la simetría, vos tenés que ser vivo. En lugar de usar una superficie cerrada cualquiera, un papel abollado, por ejemplo, que es hiper recontra difícil de manejar matemáticamente, y si tenés la posibilidad de usar una superficie cualquiera, y andás siempre a lo más simple, a una esfera. Y vos me vas a decir, ¿y por qué, profe, una esfera? Y querido, porque estás usando una partícula cargada muy pequeñita como el electrón, que podemos decir es una carga puntual. Entonces, la mejor superficie para rodearla es una esfera. Profe, ¿puede ser otra? Oh, ¿cómo insistís? Sí, puede ser otra. Listo, uso otra. Listo, ahora cuando lo querés resolver no te sale porque es muy difícil. Ah, ahora entiendo por qué usamos una esfera, porque es más fácil de dominarlo matemáticamente. Exacto. ¿Y por qué sucede eso? Y bueno, porque Dios hizo las cosas así. Recuerden esto, la naturaleza ama la simetría. Y las simetrías, a medida que ustedes avancen en la carrera, van a ver que las simetrías simplifican de una manera extraordinaria los problemas, por ejemplo, de mecánica de los fluidos, de estructuras. Y hoy, esta mañana, están viendo cómo la simetría de una esfera simplifica notoriamente el concepto de flujo de campo eléctrico. Ustedes me van a decir, no entiendo, profe, ¿dónde lo veo que lo simplifica? Acá, querido, mirá. Esta es la expresión del campo eléctrico que se obtiene de la ley de Coulomb. Y esta área, 4πr², es el área de una esfera. Que por ser una esfera, superficie muy sencilla,
Su fórmula la conocemos, 4πr². Si fuera un papel abollado que engloba, encierra, captura, tiene incorporado dentro esta carga Q, anda a encontrar el área. Sería muy difícil, pero en una esfera no lo es. En definitiva, esta área es fácil de calcular porque la esfera tiene simetría puntual. Y como te dije 5 veces, la naturaleza ama la simetría, lo simple. Uno de los 5 principios de von Clausewitz de la guerra, uno de los 5 principios de la guerra, dice así: lo simple promete éxito. Y aquí estamos viendo una superficie muy simple que engloba, encierra o captura una carga Q. Y esta superficie tan simple y sencilla tiene un área 4πr². Es tan simple que se te simplifica con el 4πr² de la ley de Coulomb. Allí estás viendo la simpleza matemática. Y estás viendo la potencia de la simetría reinante en la naturaleza. No entiendo, profe, ¿cómo veo la potencia? Y mirá, cuando combinás la ley de Coulomb, campo eléctrico, ley de Coulomb, fuerza sobre carga, de acá sale esta fórmula. Cuando la combinás con una esfera que la forma de calcular el área es muy sencilla a causa de su simetría, cuando combinás ambas cosas, el producto de Porate del flujo de campo eléctrico, y te queda de una manera muy, muy sencilla que el flujo de campo eléctrico es Q sobre epsilon 0. Ajá, bien, perfecto, lo veo matemáticamente, profe. ¿Y qué significa eso desde el punto de vista físico? Presta atención, Constanza Siragusa. Significa que el flujo de campo eléctrico, para que exista un flujo neto, es necesario que dentro de esta superficie, que vamos a denominar, por ejemplo, superficie gaussiana, exista una carga neta. Bueno, pero profe, espere un poco. Acá, superficie gaussiana, nunca escuchamos hablar de ese término. Bueno, todos estos conceptos que estamos analizando del flujo de campo eléctrico nos conduce a una ley fundamental de la electrostática que se llama la ley de Gauss. Esa ley de Gauss me dice que el flujo de campo eléctrico puede quedar perfectamente definido con solo establecer una superficie gaussiana cualquiera, guarda este detalle, una superficie gaussiana cualquiera, y analizar qué pasa dentro de esa superficie gaussiana. Si dentro de esa superficie gaussiana hay carga neta, habrá flujo de campo eléctrico. No entiendo, profe, ¿qué es carga neta? Mira, supongamos que dentro de esta esfera hay 100 cargas positivas y 100 cargas negativas. La sumatoria, 100 menos 100, 0. Carga neta, 0. Si la carga es 0, venía esta fórmula. Si Q es 0, 0 sobre epsilon 0, 0. Flujo de campo eléctrico, 0. Ajá, perfecto. Matemáticamente el flujo es 0. ¿Y qué significa físicamente, profe? Significa que esas cargas están equilibradas desde el punto de vista electrostático entre sí y no generan campo. No entiendo. Vos venís con una carga de prueba cualquiera a un punto por aquí. Acá adentro acordate que hay 100 positivas y 100 negativas. En este punto, ¿qué pasa? Suelto la carga de prueba y ¿qué pasa? Respuesta, nada. No se observa sobre ella ninguna fuerza eléctrica, porque no hay campo. ¿No hay campo? Sí hay cargas acá. Sí, pero hay 100 positivas y hay 100 negativas. Por lo tanto, aquí no hay campo. Nosotros decimos que la materia es eléctricamente neutra. ¿Por qué? Porque un átomo tiene en su núcleo tantas cargas positivas como cargas negativas o electrones rodean a ese núcleo.
Por ese motivo, la carga eléctrica es compensada, las positivas con las negativas, y ese átomo está en equilibrio porque su carga neta es 0. Y decimos que la materia es eléctricamente neutra. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Rodeamos a ese átomo con una superficie gaussiana. Tenía, por decir algo, 100 protones y 100 electrones. 100 positivas y 100 negativas. La carga neta es 0. Al rodear ese átomo con una superficie gaussiana, aprovechemos ahora el tema de la simetría con una esfera, el flujo de campo eléctrico es 0. Y si el flujo de campo eléctrico es 0, ¿qué significa esto? Que la carga neta dentro de esa superficie es 0. Y sí, 100 cargas positivas y 100 cargas negativas, la sumatoria 100 menos 100, 0. Ahora fíjate este detalle. Si el flujo de campo eléctrico es 0, volvamos a esta expresión. El área no puede ser 0 porque la esfera existe. Tendrá un radio grande, pequeño, no sé el radio que tendrá, pero existe. Y su área vale 4πr² porque existe. Entonces, si el flujo de campo eléctrico es 0, y A es distinto de 0 porque existe la superficie gaussiana esférica, ¿quién tiene que ser 0? El campo eléctrico. Ergo, el campo eléctrico generado por este átomo que tiene 100 protones y 100 electrones, el campo eléctrico generado por este átomo en el espacio que lo rodea es nulo. Dicho en otros términos, este átomo no produce un campo eléctrico en el espacio que lo rodea, porque es materia eléctricamente neutra. Me detengo un poquito acá, un segundito, tomo un poquito de agua y quiero ver en el chat si hay alguna pregunta, por favor. Si se entendió lo que acabo de explicar, pónganme un sí y seguimos. Profe, o sea que por más que el campo, o sea que no genere un campo eléctrico por esto de las cargas netas, eso no significa... ¿Te escucho, seguí? Pensé que no se me escuchaba. Eso no significa que no haya flujo. O sea, no tiene nada que ver. A ver, vamos de vuelta porque la interrupción que hiciste y yo no te seguí en la pregunta. Permitime por formularme de nuevo la pregunta si te entiendo bien y te puedo responder. Trato de responderte tu inquietud si puedo, dale. Bien, recién llegamos a la conclusión de que no se genera un campo eléctrico porque las cargas están equilibradas, entonces hay una carga neta. ¿Cuánto vale la carga? Perdón, ¿cuánto vale la carga neta? 0. Y al no haber carga eléctrica, perdón, y al no haber carga neta eléctrica, por eso no hay campo. Bien. Yo te pregunto, Pero, sí, sí, te sí. escucho. No, pero y quería saber que, o sea, a pesar de todo esto, ¿sí hay flujo de campo eléctrico? No, no, porque el flujo de campo eléctrico está asociado al campo eléctrico. Mirá la fórmula, mirá la fórmula. Flujo de campo eléctrico está asociado al campo eléctrico. Si el campo eléctrico no existe, yo te pregunto, ¿qué flujo va a existir? Te lo digo en otros términos. Para que haya flujo de campo eléctrico, debe haber campo eléctrico. El recíproco. Si no hay campo eléctrico, no hablemos de flujo. ¿Me explico? Bien, sí, sí, sí. No sé por Mirá, qué había notado mal. imagínate una corriente de agua dentro de una cañería, de una manguera, de un tubo. El flujo allí es flujo de agua. Si no hay agua en la cañería, está la canilla cerrada de la manguera. Yo te pregunto, ¿qué flujo de agua hay cuando está cerrada la manguera, la canilla? No, no No hay. hay, no hay, porque no hay agua. Acá también, el flujo de campo eléctrico es 0 porque no hay campo. Para que haya flujo de campo eléctrico tiene que haber campo. ¿Me entendiste? Sí, profe. Gracias. Ahora,
fíjate este detalle. A ver. Fíjate este detalle. ¿Cómo se define el campo eléctrico? Como fuerza por unidad de carga. O sea que para que exista un campo eléctrico tiene que existir ¿qué cosa? Carga. Pero si no hay carga, no hay campo. Mira esta fórmula. Si no hay carga, no hay flujo. Si no hay carga, no hay flujo. Y si no hay flujo, no hay campo. ¿Me explico? Sigamos esta secuencia. Si Q es 0, el flujo es 0. Si el flujo es 0, el campo es nulo. Si no hay campo, no hay flujo. Y si no hay campo, porque no hay flujo que lo representa, es porque no hay carga que produce el campo. Es muy buena la pregunta que hiciste. Yo voy a aceptar la existencia de un campo eléctrico siempre y cuando haya alguien que lo produzca. Y ese alguien que lo produce es una carga. Por lo tanto, si no hay carga, no hay campo. Y si no hay campo, no hay flujo para representarlo en términos matemáticos. En definitiva, un campo eléctrico exige la existencia de cargas eléctricas desequilibradas, si vale el término. ¿A qué me refiero con carga eléctrica desequilibrada? Por ejemplo, un átomo desequilibrado. Un átomo, por ejemplo, que perdió un electrón, se transforma en un catión. Porque si vos tenés 100 cargas positivas y 99 negativas porque perdiste un electrón, tenés un catión. Tenés un átomo con carga eléctrica positiva, un ion positivo, una carga positiva. Pero fíjate que para aceptar un ion positivo necesito perder un electrón, porque la materia es eléctricamente neutra. Entonces tengo 100 positivas, 99 negativas, 100 menos 99, una positiva. Al revés. Supongamos que a un átomo lo forzamos a aceptar un electrón. Tengo 100 cargas positivas y 101 cargas negativas. Se transforma en un ion negativo. ¿Por qué? Porque la materia ha dejado de ser eléctricamente neutra, ha salido de su situación de equilibrio natural porque le he forzado a admitir un electrón. O le he forzado a perder un electrón. Pero en ambos casos he generado un desequilibrio desde el punto de vista eléctrico para establecer la existencia de un ion positivo o un ion negativo, es decir, de una carga positiva o una carga negativa. En ese caso, cuando aparece este ion positivo o negativo, alrededor del espacio que circunda a este ion, se producen fenómenos eléctricos. ¿Qué fenómenos eléctricos? Perdón. Disculpen. ¿Qué fenómenos eléctricos? Fuerzas eléctricas. Esas fuerzas eléctricas por unidad de carga se define como campo eléctrico. En definitiva, si hay un campo eléctrico, lo puedo representar por un flujo de campo eléctrico. Pero ese flujo de campo eléctrico exige la existencia de una carga que produzca el campo que es modelado por el flujo de campo eléctrico. En definitiva, lo que podemos hacer es que esta integral de superficie, esta integral de superficie del producto escalar E por diferencial de A vector ambos, lo igualo con Q sobre epsilon 0. Entonces escribo la integral de superficie de vector E por vector diferencial de A es igual a Q sobre epsilon 0. Donde Q es la carga neta encerrada por la superficie gaussiana. Pero recuerden que esta carga Q es la carga neta. Yo acá tengo una sola carguita, pero si tengo el átomo de 100 protones y 100 electrones, la carga neta es 0.
Si tengo el átomo de 100 protones y 99 electrones, la carga neta es 1 positivo. Siempre voy a hablar de carga neta, entonces aquí me conviene colocar sumatoria de las Q sub i, porque puedo tener muchas cargas Q sub i, y es una suma algebraica, porque algunas son positivas y otras negativas. A ver si está la ley de Gauss por acá. Acá está. Entonces, esta es la ley de Gauss. A ver, lo vamos a marcar así. Esta es la ley de Gauss. La ley de Gauss me dice que el flujo de campo eléctrico es igual a la integral de superficie del producto escalar del vector campo eléctrico por el vector diferencial de área. Y este flujo de campo eléctrico es igual a la Q interior sobre epsilon 0, donde Q interior es la sumatoria de las Q sub i. ¿Qué sumatoria de Q sub i? La sumatoria algebraica de las cargas que se encuentran dentro de la superficie gaussiana. Ustedes dirán, pero qué vuelta terrible para poder definir el flujo de campo eléctrico. ¿Dónde está el valor de este concepto físico? Respuesta. El valor está en que la ley de Gauss me permite a mí calcular de una manera sencilla, como hemos visto en este ejemplo, de una manera sencilla, calcular el campo eléctrico generado por una carga o conjunto de cargas, cuando a esas cargas las puedo encerrar con una superficie gaussiana. Si bien puede ser cualquiera, no debo ser tonto, debo elegir una superficie gaussiana que sea estratégica, que en términos matemáticos significa una superficie sencilla de manejar a la hora de calcular integrales de superficie. Estas superficies gaussianas sencillas son las que presentan simetría puntual, como el caso de una esfera que hemos visto, o simetría axial, como el caso de un cilindro. Entonces, como yo tengo la opción de elegir cualquier superficie gaussiana, como dije recién, voy a elegir aquellas que son fáciles de manejar o procesar matemáticamente, un cilindro o una esfera, que encierre al conjunto de carga que quiero analizar, y si la suma algebraica de las cargas dentro de la superficie gaussiana es distinta de cero, la conclusión es que hay flujo de campo eléctrico. Y si hay flujo de campo eléctrico, la conclusión más importante que persigo es que hay campo eléctrico. Y el resultado ya final y deseable, el que persigo, es si hay campo eléctrico, ¿cómo lo calculo? Lo calculo aplicando esta integral de superficie de la ley de Gauss, que por usar superficies gaussianas sencillas con simetría, el cálculo de la integral se simplifica enormemente. Y esa es la potencia fundamental de la ley de Gauss aplicada a la electrostática. Aquí la hoja esta no se ve muy bien, pero vamos a hacer una cosa, yo lo voy a reescribir a esto para enviárselos con una serie de ejemplos que aparecen de aplicación de la ley de Gauss. Aquí vuelve a aparecer el que analizamos recién, 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q sobre R cuadrado, que es el campo eléctrico generado por una carga puntual. Entonces, fíjense cómo ahora derivamos o obtenemos el campo eléctrico a partir del concepto de flujo de la ley de Gauss y no a partir de la ley de Coulomb. Claro, ustedes me dirán, a ver, pero es más fácil por la ley de Coulomb que por Gauss. Sí. ¿Y entonces para qué nos sirve la ley de Gauss? Lo que pasa es que la ley de Coulomb te da el campo eléctrico para cargas puntuales. Pero ¿qué pasa si vos tenés un cuerpo cargado, que ya no es una carga puntual, sino que es un cuerpo cargado?
ahí ya determinar el campo eléctrico en un punto por la ley de Coulomb se hace imposible, porque el cuerpo, a ver, entiéndanme, imaginen que es una piedrita que tiene una forma totalmente irregular, y está cargada positivamente. ¿Cómo hacemos para determinar el campo eléctrico a 10 centímetros de esa piedrita si tiene carga distribuida en toda su superficie y para colmo la superficie es un despiole porque tiene una forma más rara la piedra? Imagínenla en su mano. Por la ley de Coulomb no podría, porque vos me dirías, dividámoslas en pequeñas cargas, pequeñitas, chiquititas, y calculemos, y sí, sería una aproximación, pero no deja de ser un despiole. Y fíjate que si yo te digo lo siguiente, apliquemos la ley de Gauss, ¿qué hacemos? Una esfera que rodee a esa piedra, la piedra la colocamos en el centro. ¿Qué nos dice Gauss? ¿Hay carga neta positiva? La respuesta es sí, porque estoy admitiendo que es una piedrita cargada. ¿Cuánto vale la carga? ¿Qué sé yo? Poner el número que vos quieras. 20 coulombios. Ajá, ese es el valor. ¿Positivo o negativo? Positivo. 20 coulombios positivo. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Y ahora podemos determinar el campo eléctrico porque tengo una esfera gaussiana centrada en la piedra de radio R, calculo el flujo de campo eléctrico y de ahí despejo la intensidad de campo. Chao, listo. ¿Y el radio de la esfera cuál tomo? Y tomás 10 centímetros porque dijimos que queríamos conocer la intensidad de campo eléctrico a 10 centímetros de esa piedra. Bien. Entonces, en definitiva, cuando existen simetrías, nosotros vamos a valernos de la ley de Gauss para calcular los campos eléctricos que producen esas simetrías en la distribución de carga y por lo tanto utilizo una disimetría a veces en cuanto a superficie gaussiana para calcular los campos. Finalizo con lo siguiente porque estamos en horario. Nosotros vamos a distinguir en electrostática, esto es pregunta de examen, dos tipos de cuerpos, los conductores y los no conductores. Por eso yo acá englobé a esto como no conductor. ¿Qué pasa? Una placa plana no conductora tiene carga de los dos lados, digamos, o en las dos caras del plano. Y el campo eléctrico vale sigma sobre 2 epsilon 0. Pero en el caso de una placa conductora, tiene carga solamente en una de las caras y el campo eléctrico vale sigma sobre epsilon 0. Esto lo he dicho rápido, pero lo voy a retomar el lunes que viene porque es muy, muy importante. Fíjense una cosa, miren por favor, la diferencia entre esta fórmula y esta otra es solamente el 2. Cuando el campo eléctrico es E igual a sigma sobre 2 epsilon 0, es el campo eléctrico que corresponde a un material no conductor. En cambio, para un material conductor, el campo eléctrico vale sigma sobre epsilon 0. Yo voy a cortar la clase aquí, porque esta parte que estoy explicando es muy, muy importante y la vamos a retomar la clase que viene cuando explique conductores en equilibrio electrostático. Sí, vamos a ir hasta la clase 10 en el parcial. Ya se está acercando el parcial dentro de unos días. Vamos a tomar en el teórico hasta donde estamos viendo ahora. Lo de la clase que viene sería lo último para el parcial, si Dios quiere. Bueno, profe, sí. El lunes que viene es feriado. Bueno, pero nos juntemos igual. ¿Cuál es el problema? Bueno. ¿Ustedes tienen problema? No se puede viajar, así que... A ver, esperen un poquito. Antes de irnos, un minuto, por favor. El lunes que viene es feriado. Yo tengo dos opciones. Esta es la clase número 9 la que le estoy dando. Les muestro la clase 10 para que vean de qué se trata. Es una clase muy sencilla, que habla de conductores en equilibrio electrostático. Es lo que están viendo en pantalla, la clase 10. Y llegamos hasta la definición de potencial eléctrico. Si ustedes quieren, nos juntamos el lunes. Y si no, yo les envío por autogestión esta clase 10
que sería hasta donde entre el parcial, porque de acuerdo al calendario, déjenme ver el calendario, claro, el parcial es el 28. O sea que, si no nos juntamos el lunes que viene, esta es la última clase antes del parcial. Y el parcial entra hasta la clase 10. ¿Qué quieren que hagamos? Yo prefiero tener clases. Que hagamos un término medio, que tengamos la clase, y que la grabemos para los que se quieran tomar el feriado, que la puedan ver. Pero yo preferiría que tengamos la clase para descargar dudas, ya que es la clase anterior al parcial. Porque, por ejemplo, en el libro de Servo yo no encontré la relación entre el campo magnético, la intensidad del campo magnético con el área. Y usted lo explicó, y entonces tal vez encuentro otra cosa que no se explica bien en el libro, y prefiero preguntarlo en una clase, en la última clase. Claro. Te corrijo una sola cosita. Campo eléctrico, ¿sabes? Campo magnético no hemos visto todavía. Pero está muy bien lo que vos decís. Sí, en eso tenés razón, porque vos fíjate que la clase 8 es re cortita en cuanto a las hojas que tiene la clase 8, y sin embargo yo me detuve mucho tiempo explicando cosas que no están en la hoja ni están en el libro. Es cierto lo que vos decís. Bueno, yo les propongo algo, si les parece bien. El lunes que viene nos juntemos a tener clase igual. Yo no tengo ningún problema. Lo que puedo hacer, en lugar de empezar a 8:30, si a ustedes les parece bien, comenzamos a las 9. Como no van a tener clases, si de repente nos extendemos un poquito más, no importa. Yo voy a quedar a disposición de ustedes. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, a mí me parece lo mejor. Mejor, porque al ser feriado quieren descansar, qué sé yo, entonces dormimos un poco más y arrancamos a las 9. Y después, si el tiempo da, cortamos a las 10, y si no, cortamos un poquito más tarde. ¿Están de acuerdo? Entonces el lunes a las 9, profe. El lunes a las 9. El lunes a las 9. Y yo lo que voy a hacer es mandarles ahora por autogestión esta clase 9, que está escrita así, vayan mirándola como pueden, que está, y se las reescribo y le envío la clase 10, así ya lo tienen, van estudiando para el parcial, y ya el lunes que viene vamos a ir bien rápido, ¿sí? Dale, profe. Dale, perfecto, profe. Bueno, pásenla lindo, un gusto haber estado con ustedes, y nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes a las 9 de la mañana. Ahora mismo les envío por autogestión estas dos clases, ¿sí? Anden bien, bueno, chicos. Profe, tenga buena semana. Igualmente. Nos vemos. Hasta luego, chicos. Chau. Chao, profe. Chao, profe.